Bueno, buenas tardes, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Nos reencontramos después de 2 semanas en nuestro seminario de lectura, ya llegando hacia el final. Hoy tenemos la parte 3 de la inteligencia artificial de Saddam. La va a presentar alguien de la casa que nos alegra mucho tenerlo participando más activamente, que es Germán Galino. Germán es parte del Centro Ciencia y Pensamiento de la UNSAM. Es licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza y está haciendo su doctorado en Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Nacional de Quilmes. Germán está desarrollando una investigación en el ámbito de la seguridad pública y la inteligencia estatal en el contexto de los gobiernos democráticos. Está haciendo una investigación muy interesante, de la que algo pudimos conocer en los últimos años, y con mucha generosidad se presta acá para comentar esta tercera parte. Así que Germán, muchas gracias, bienvenido, y ahí te paso la palabra. Bueno, gracias Hernán. Bueno, Hernán, Mica, a todos, gracias por la invitación. Hola a todos. Me toca presentar la parte 3 de este libro que tenemos en tratamiento. Es un tema que no manejo fluidamente, así que lo que hice fue preparar un texto, una síntesis, digamos, de la parte para poder compartir con ustedes, para poder leer y no irme por las ramas en el proceso. Así que, si les parece, empiezo con la lectura nada, de estas páginas que también puedo, si quieren después, compartir. No sé si hay algún así lugar en el que se pueda compartir, pero en tal caso se puede hacer sin problemas. Bueno, me toca presentar la parte 3, la mano invisible automatizada, que tiene 4 apartados. El primero es el Leviatán algorítmico. Y en este lo que Saddam va a decir es que, bueno, lo que está en marcha con la inteligencia artificial en una de sus funciones principales es la institucionalización de un modo de organización de los asuntos comunes. Pero al contrario de la concepción joyciana, en este caso se trata de lógicas tecnoeconómicas, con objetivos principalmente lucrativos y utilitaristas que determinan un principio de gobernanza que tiene valor de constitución política. Este principio de gobernanza tiene reminiscencias con las técnicas que dieron vida a los estados modernos durante el siglo XVII y cristalizarían en el estudio numérico de fenómenos relacionados con el Estado durante el siglo XIX, cuando adquiriría definitivamente el nombre de estadística. Una forma de conocimiento práctico, una inteligencia que permite gobernar de manera eficaz un territorio y su población. Acá Saddam hace un salto, digamos, histórico, pasa muy rápidamente a mediados del siglo XX. Me parece que una buena forma para reponer todo ese salto histórico que Saddam hace son las conferencias de 1978 de Foucault, que están compiladas en Seguridad, Territorio y Población. Pero bueno, es material anexo, digamos, ¿no? Dice, luego de la Segunda Guerra, la estadística amplió su horizonte de utilidad. Pasó de respaldar políticas públicas a respaldar a los actores económicos que quisieran estar informados respecto de las costumbres de los ciudadanos consumidores. Algunas décadas más tarde, estas técnicas adquirieron mayor potencia a partir del movimiento de digitalización que iba a facilitar el acopio, procesamiento y análisis de información. Pero sin penas y con algunas glorias, la estadística comienza a ver su ocaso en los albores de la tercera década del siglo XXI. La gobernanza del siglo XXI deja obsoleta la estadística como técnica de gobierno. Pasa a ser sustituida cada vez más por la gestión automatizada de situaciones, garantizada por sistemas de inteligencia artificial cuya eficacia y eficiencia se presenta como inexpugnable.
un doble fenómeno resulta ser la base de sustentación de esta reconfiguración de la forma de gobernar, de esta forma de organizar las personas y las cosas en el espacio y el tiempo. Por un lado, la generalización del uso de protocolos digitales por parte de individuos y entidades colectivas. Por otro, la integración de sensores en superficies cada vez más variadas de nuestro entorno. Esta nueva configuración organiza el pasaje del conocimiento de componentes asociados a estados y comportamientos, que corresponde a la función primordial de la estadística, a la puesta a punto de máquinas que tratan masas de datos y habilidades en función de los análisis que efectúan y que pueden iniciar ellas mismas operaciones según criterios previamente definidos. El ejemplo cabal de la gestión automatizada de los smart grids, redes de distribución eléctrica inteligente que cartografían consumos en tiempo real y administran de manera autónoma los flujos de electricidad. Lo que antes se administraba en base a consumo por temporada, hoy tiene una dinámica de ajuste propia y en tiempo real. Acá un paréntesis, esta cosa de que en este mundo las cosas pueden ser una cosa y su contrario. Digamos, por ejemplo, una casa es consumidora de electricidad, pero a partir de esta tecnología se puede transformar en proveedora. Esta cuestión de que las cosas pueden ser el uno y lo contrario, me hizo acordar haciendo un paralelismo, ¿no? Después hay que ver lo cercano y lo lejano, a una doctrina que elaboró un director de contrainteligencia de la CIA, que se llamó Jesús Engleton. Es la doctrina del Wilderness of Mirrors, ¿no? la doctrina del desierto de espejos, ¿no? Engleton llevó, digamos, a la CIA igual a un punto de parálisis, porque justamente lo que le pasó fue que se volvió paranoico, digamos, ¿no? Y veía, bueno, héroes y villanos en todos lados, digamos, ¿no? Todos eran pasibles de ser amigos y enemigos al mismo tiempo. Me parece que esta es una lógica que también está funcionando, que se repite a lo largo de este capítulo y a lo largo de este libro y de estos temas que estamos tratando, ¿no? Esta cosa de esta como cierto estilo paranoide, digamos, en la conformación de las subjetividades, ¿no? Sigo. La lógica consiste en hacer medir a los dispositivos, esta lógica, esta tecnología, consiste en hacer medir a los dispositivos ciertas situaciones y hacer que procedan a operaciones en función de ellas. Esta lógica no se despliega en el éter, sino que requiere megaestructuras arquitecturales y logísticas, pero, dice Saddam, que ahora laten al ritmo de procesadores que garantizan en cada instante su correcto equilibrio. Esta es la lógica que orientó el proyecto de desarrollo de Sidewalk Labs de Google al transformar un barrio de Toronto en una Smart City. Lo que se impone es una concepción de inspiración biológica y vitalista de la ciudad que nos muestra cómo los data scientists y los codificadores conciben programas y vuelven potencialmente prescindible lo humano. Vivimos la consumación de una puesta en equivalencia entre nuestro mundo y una maquinaria perfecta, regulada que podría manejar del mejor modo posible y en todo momento el conjunto de sus engranajes. Es la consumación de esta lógica de gestión de lo común la que lo lleva a Saddam a remitir a Hobbes y a la idea del leviatán algorítmico. Una entidad artificial dotada de inteligencia propia y de los medios para dar cuenta de cada partícula de lo real gracias a técnicas que reducen lo real a códigos y gracias a sistemas capaces de interpretarlos y modificar su curso según las necesidades. El desafío del leviatán algorítmico consiste a largo plazo en abarcar la totalidad de los fenómenos haciéndoles emitir signos a fin de obtener de ellos una perfecta y completa inteligencia. Una vasta inteligencia, dice Saddam, citando a Pierre-Simon Laplace. Así se configura el orden de los ordenadores. Un orden que no depende de una instancia única y omnipotente,
sino de una multiplicidad de maquinarias reguladoras y ordenadoras que nunca se fusionarán en una sola, porque su eficacia es indisociable de la lógica liberal y del principio de competencia. La competencia en mercados de un ecosistema digital significa que las empresas que interactúan en ellos compiten en la creación de nuevos productos y servicios. La entrada a nuevos mercados y la aplicación de tecnologías disruptivas, además de ofrecer productos o servicios a menor costo, conduce a altas tasas de innovación dentro de dicho ecosistema digital. Esa categoría, la de ecosistema, promovida y defendida por el tecnoliberalismo, inviste de un halo natural el funcionamiento de esta maquinaria, otorgándole el derecho a actuar por sí misma, sin necesidad de nuestro consentimiento. Pero para la realización definitiva de este ecosistema digital, de esta forma de organización algorítmica del mundo, hace falta resolver el problema de lo humano. Lo humano se presenta de algún modo como límite en la medida que su naturaleza entra en contradicción con la inteligencia artificial. Los opone una forma de incompatibilidad estructural, dice Saddam, en tanto su ritmo de evolución no es el mismo ni tienen los mismos intereses. Así nos sumerge, digamos, en el segundo apartado, bajo esta idea de explorar esta contradicción estructural entre la inteligencia artificial y lo humano, y cómo la inteligencia artificial va a dar una solución al problema de lo humano. Entonces entramos en lo humano marginado. El reemplazo de la fuerza de trabajo en el proceso de producción se inscribe en la historia del capitalismo industrial y sus aspiraciones de maximización de la rentabilidad, tal como lo describió Marx en múltiples trabajos. De este modo, Saddam busca poner en contexto la alarma que se enciende o que hacen sonar algunos informes publicados en la segunda década del siglo XXI que advierten que uno de los pilares de la sociedad moderna, el trabajo, se vería a largo plazo amenazado de extinción en todos los sectores de la economía. Durante el siglo XX, la búsqueda por mejorar la productividad, aumentar la eficacia y la eficiencia en los procesos de producción dentro de organizaciones, dio objeto a una nueva ciencia, el management. Lo cierto es que esta nueva ciencia de la administración de las personas, las cosas y los procesos, e inclusive la incorporación de herramientas robotizadas durante la década del 60 del siglo XX, no pudieron resolver el problema del factor humano. Lo humano representa, desde los inicios del capitalismo industrial, el agente con el cual hay que negociar continuamente y que termina inevitablemente por hacer más lenta la gran maquinaria económica. Pero hoy, dice Saddam, la solución está al alcance de la mano. Esa solución consiste en acordar a los mecanismos automatizados el estatuto simbólico y formal de metro-patrón. Esta solución no implica una supresión de lo humano en total, digamos, ¿no? Sino que el objetivo consiste en determinar el valor de cualquier acto productivo comparándolo con otro acto productivo, juzgado el óptimo de los sistemas. La comparación entre humanos y sistemas está en vías de ser el criterio principal desde el cual se deriva todo agenciamiento organizacional y logístico. Se da forma a una estrategia de sustitución de lo humano allí donde la eficacia de la máquina se considera superior, y esto ocurre bajo 4 modalidades o 4 niveles diferentes, dice Saddam. El primer nivel, o la primera modalidad, está vinculada al principio de la copresencia. La sustitución masiva
no se presenta como una sustitución masiva, sino como una complementariedad. El robot no reemplaza al hombre, sino que lo libera de la servidumbre del trabajo. Lo que pensaba era que quién puede estar en desacuerdo, digamos, con esto. El tema sería si siguen pagando el salario, ¿no? Si uno sigue percibiendo el salario y el robot nos libera, digamos, de la servidumbre del trabajo, en todo caso no habría ningún inconveniente. La ficción que surge es la cobótica, la robótica colaborativa. Pero lejos de estos espejos de colores, lo que está próximo a consumarse es un alineamiento de desempeño de las personas respecto del desempeño de los sistemas. La eficacia de los sistemas representa, o pasa a representar, la variable independiente, aquella que es perfectamente controlable y parámetro de evaluación del rendimiento humano. O sea, la competencia ya no es más entre pares, entre seres humanos, sino que es con los sistemas, con las máquinas. El segundo nivel refiere a lo que se llama gemelos digitales o digital twins, que consiste en la duplicación digital de un objeto o proceso físico a partir de la compilación de datos en tiempo real que permite hacer simulaciones y comparaciones de todo tipo que luego pueden implementarse en el plano físico. Lo que se pregunta Saddam es cuánto tiempo pasará hasta que aparezcan verdaderos gemelos que puedan reemplazar con mayor eficacia y sin fallas cada ecuación producida por los sistemas. Estuve mirando algunos videos sobre estos gemelos digitales y cómo se implementa, cómo funciona y cómo hablan los que están erotizados con este tipo de tecnología, y es muy impresionante realmente. Entonces se pregunta esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que surja un verdadero gemelo que reemplace efectivamente al trabajador humano, digamos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, dice, el proceso de rovolución, en cuyo marco se han desarrollado aparatos con cualidades sensoriomotrices y kinésicas idénticas a aquellas de las cuales están dotados los seres humanos. Y no solo eso, sino máquinas dotadas del sentido de la reactividad y de la iniciativa. Y ahí da el ejemplo creo que bastante conocido, de un robot auxiliar de enfermería, ¿no? En el tercer nivel se encuentra la evanescencia y el vacío, ¿no? En esta imagen distópica de, por ejemplo, un comercio sin empleados, ¿no? Vacío, atendido o manejado directamente de manera digital, completamente digital, sin la intervención alguna de los humanos, digamos, ¿no? Y lo que pensaba acá era que hay, digamos, el problema que tiene siempre, o que me parece que es recurrente en estos casos, que es ¿qué me impediría a mí, frente a ese tipo de situaciones, de ese tipo de comercios, ingresar al comercio, hacerme de lo que necesito para la vida, saludar al monitor o el dispositivo que esté esperándome para procesar la compra y salir de ahí sin problemas, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo se resuelve el tema de la seguridad en este contexto? Que es un problema fundamental, y es un problema fundamental del liberalismo también, o sobre todo, ¿no? Que reduce el Estado, siempre reduce el Estado, pero nunca más allá de la función securitaria que el Estado debe prestar como única función de su existencia, digamos. En el cuarto nivel y último, lo que aparece o lo que se encuentra es la posibilidad de que ciertos sistemas garanticen en un número cada vez mayor, creciente, tareas cognitivas. Es decir,
que estos sistemas parecen estar orientados a reemplazar oficios de alta calificación. No solo trabajo simple, sino trabajo calificado también. Lo que muestra Saddam es que nadie parece estar exento de la dinámica suprema de los procesadores, que someten a los cuerpos y a la psique a una continua comparación y a la posible sustitución. Esta nueva forma de agenciamiento productivo y logístico no solo sustituye empleos, sino que avanza sobre nuestra propia condición humana, sobre nuestra inteligencia, nuestra intuición y nuestra sensibilidad, al tiempo que borra dimensiones constitutivas de nuestra sociabilidad, aquellas que nos obligan a dar pruebas de comunidad y apelar a nuestra inteligencia compartida. En definitiva, la inteligencia artificial instituye una comparatología integral como principio civilizatorio. Y nos incorpora, nos mete dentro de lo que va a llamar Saddam en el tercer apartado, el reino de lo comparativo. El alma mater de la inteligencia artificial es la comparación. Su base descansa en la codificación binaria que recorta los elementos en unidades mínimas, los bytes, que permiten reducir los componentes simbólicos y los fragmentos de lo real a datos numéricos. Esta monstruosa capacidad comparativa iba a encontrar su más perfecta utilidad con la llegada del neoliberalismo y las necesidades a él adosadas. El aumento en la presión por la competitividad y la flexibilización de los códigos de trabajo predispuso a hacer externas ciertas actividades que antes formaban parte de la estructura interna de las empresas. La terciarización se transformó en una clave para mejorar la competitividad. Con la profundización de la globalización a fines de la década del 80, el espectro de posibles proveedores iba a ampliarse a escala planetaria, al menos teóricamente. Lo importante para la inteligencia artificial es que los procedimientos de contratación y licitación requerían la movilización de nuevas competencias dedicadas a estas tareas. Desde ese momento, esa función puede ser desempeñada por sistemas que son capaces, en función de múltiples criterios, de evaluar y seleccionar la posibilidad o la opción más conveniente sin necesitar ninguna intervención humana. El ejemplo que da Saddam acá es el de Retail Link, desarrollado por IBM y aplicado en Walmart, que vincula los stocks, los proveedores y el supermercado, todo dentro de ese proceso digital. De este modo, la naturaleza de una tecnología basada en el cálculo comparativo se confunde con un objetivo económico que pretende poner en comparación cualquier cosa con cualquier otra a fin de hacer intervenir permanentemente un criterio de competencia y de extraer en cada operación el margen de beneficios más amplio. El reino de lo comparativo busca duplicar lo real, crear un gemelo digital que proporcione la capacidad de responder a las necesidades indefinidamente circunstanciales. Desarrolla una temporalidad propia. La velocidad de la época remite menos a la de las comunicaciones que al hecho de poder identificar la solución más ventajosa en tiempo real. Se vive una temporalidad acelerada. Esa temporalidad acelerada es el tiempo de la previsión, de la anticipación, y es el tiempo que la humanidad conoció en la guerra. El principio de comparatología, o este principio de comparatología, es además integral, por lo que no solo aplica a las relaciones externas entre empresas, sino también a las propias actividades internas.
Estos sistemas generan cartografías granulares y evolutivas sobre el desempeño del personal. Estas cartografías no están orientadas a comparar a los seres humanos entre sí, o el desempeño de los seres humanos entre sí, sino a evaluar su capacidad de ajustarse a modelos que se erigen como la norma de referencia. Esto abrió una nueva etapa para el management con nuevas herramientas como el benchmarking, o el benchmarking, ¿no? Que es la idea de que empresas se constituyan, se configuren como modelos de referencia para procesos o productos, ¿no? Se tomen como modelos de referencia y esos modelos se apliquen a otros que comparten el mismo sector productivo. Las nuevas técnicas que posibilita la inteligencia artificial someten a los individuos a exámenes comparativos que nunca terminan. Acá también otra vez vuelvo con esta idea, ¿no? del desierto de espejos, ¿no? De esta idea de una competencia que no es con el par, sino que es también con los sistemas y también con uno mismo. Es como una disposición, una predisposición a ese estilo paranoide, ¿no? La movilización y la intercambiabilidad son las reglas del nuevo mercado de trabajo. Esta lógica ejerce una presión inédita sobre los marcos normativos que regulan el empleo en los distintos lugares del mundo. La doctrina del law shopping alienta a los actores económicos a hacer evaluaciones comparativas de los distintos regímenes jurídicos nacionales a fin de seleccionar para cada sector productivo el lugar que se juzga más ventajoso. Lo que emerge hoy, dice Saddam, es una economía en perpetua fisión y fusión, y que instaura el principio de la competencia como algo que opone no solamente a las empresas entre sí, sino también a cada uno de sus componentes, convirtiéndolos en una suerte de electrones libres administrados por sistemas de inteligencia artificial que tienen la función de asignar la alternativa más ventajosa para cada situación. Este reino de lo comparativo no solo domina la vida de las empresas, sino también de los individuos que pueden beneficiarse de las mieles de estos mecanismos que les señalan una infinidad de sugerencias. Probablemente, dice Saddam, estemos entrando en una antropología de lo comparativo que predispone necesariamente una relación utilitarista con lo real. La capilaridad y extensión del principio de comparatología integral, que es piedra basal del movimiento de digitalización, lleva la competencia a otro registro, en tanto que ya no opone a las empresas y a los individuos entre sí, sino que pone todo cuerpo orgánico y todo bien material en relación con todos los demás a fin de poder extraer la mejor ventaja. La extensión de este imperativo es la sociedad toda. El régimen de racionalidad tecnoeconómica se convierte en un régimen de racionalidad intersubjetiva y social, que genera lazos de interdependencia débiles, organizados en base a una equivalencia estructural que pone continuamente en paralelo personas, cosas, actividades, etc., asignándoles posiciones según criterios de utilidad funcional. La consumación de esta racionalidad económica solo va a ser posible con lo que Saddam aborda en el capítulo, en la parte cuarta, en el apartado cuarto de este capítulo, que es el Bitcoin y el blockchain, la última etapa de la sociedad del control. Hay un tema que me quedó pendiente, que me quedo pensando, digamos, en este imperativo de la competencia, ¿no? De la comparatología, que lleva una competencia con los sistemas, y qué sé yo. ¿Qué pasa con la concentración, ¿no? Con los monopolios en términos de lo que es el sector digital, ¿no?
porque ahí también me parece que hay una contradicción, ¿no? Lo que se dice no coincide con lo que sucede, o con lo que se declama no coincide con lo que sucede, en tanto que hay estudios sobre el sector digital que son bien interesantes y que muestran, digamos, cómo determinados segmentos de esos sectores tienen barreras de entrada altísimas, digamos, ¿no? Inclusive es colusorio, ¿no? Hay como, no sé si explícito o implícito, un no pisarnos el poncho entre nosotros, digamos, ¿no? Cada uno ocupando un lugar, una posición y desarrollando, explotando, digamos, un segmento de ese sector que es el sector digital, ¿no? Es como, no sé, pienso en el sector gráfico, por ejemplo, no es lo mismo imprimir facturas que imprimir billetes o valores, ¿no? Las barreras de entrada a esos segmentos que componen el sector gráfico son totalmente distintas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el tema de los monopolios? ¿Cómo se da, cómo se acopla el tema del monopolio con esta idea de la competencia o de este nuevo registro, este nuevo plano de la competencia? En una referencia elíptica a Weber, Saddam va a hablar en el cuarto apartado, de una afinidad entre el liberalismo económico radical, su racionalidad económica, y cierto espíritu libertario. El punto de encuentro es que ambos detestan toda instancia de intermediación. Sobre todo porque en su imaginario esa instancia de intermediación es el Estado por antonomasia. El Estado, sus leyes e instituciones orientadas a imponer un orden obligado de las cosas que restringe los márgenes de acción de las personas, es el enemigo común. Sobre la base de esta animosidad compartida se produjo, dice Saddam, una síntesis ideológica muy singular que lleva el nombre del libertarismo. El libertarismo comienza a cristalizar en Estados Unidos hacia mediados del siglo XX, pero sus raíces se remontan al siglo XIX y remite a Herbert Spencer, Henry Thoreau, Ralph Emerson. Más tarde, dice Saddam, habrá otros como Hayek o como Friedman, pero dice las figuras cenitales van a ser Ayn Rand y Robert Nozick, o por lo menos la que identifica Saddam. Acá en este punto a mí me parece que en realidad uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué esto surge, esta síntesis, esta corriente, esta síntesis ideológica surge en Estados Unidos, ¿no? Y esto, pensando la idea de control social que atiende este último apartado, ¿no? Y si uno piensa la historia política, pero la historia intelectual de Estados Unidos, siempre se constituyó de manera refractaria a las ideas de Estado, de soberanía, mucho más propias de la tradición europea, ¿no? En ese caso, el control social en Estados Unidos, en la sociedad norteamericana, la sociedad estadounidense, siempre tuvo una interpretación distinta a la europea. Nunca estuvo tan asociada a la idea de Estado. Y esto lo ve muy bien y muy pronto Tocqueville, ¿no? Esa relación entre democracia, la relación entre democracia y comunicación, si se quiere, a partir de una observación que hace Tocqueville, que es que por medio de los mecanismos de la competencia y de la homogeneización, la democracia norteamericana, que la observa, ejercía un efecto mucho más vigoroso en el desarrollo de la vida social norteamericana. O sea, lo que mostraba era que establecer las opiniones, lo que sea la opinión pública, o los públicos que van a cobrar una importancia muy relevante a fines del siglo XIX y principios del XX sobre todo, establecer esas opiniones, la libertad de prensa, representa un instrumento mucho más poderoso que la censura, ¿no? Eso es lo que ve Tocqueville. O sea, un sistema de control basado en el poder de la censura, es decir, en el decir no, en la ley,
es capaz de interferir en la circulación de ideas, pero no de producirlas, no de producir ideas. En cambio, la formación de la opinión pública tiene la capacidad de producir instrucciones categóricas y convicciones íntimas y unánimes. Estas ideas van a ser retomadas y van a ser bastante tratadas por la Escuela de Chicago desde el principio del siglo XX en Estados Unidos, ¿no? Que van a elaborar una idea de control social, que va a ir a atender un problema que era el problema de la desorganización social producto del crecimiento de las grandes ciudades y de la inmigración que estaba recibiendo Estados Unidos en ese momento, ¿no? La ciudad de Chicago de alguna manera se transforma en un laboratorio para la reflexión, ¿no? Las experiencias de la Hull House, por ejemplo, todas las experiencias de la primera escuela de Chicago durante los años progresistas, la perspectiva ecológica que formula esa escuela, digamos, ahí hay algo que tiene que ver con la tradición norteamericana, porque inclusive, digamos, Nozick, por ejemplo, que cita Saddam como uno de las figuras centrales de este movimiento, Robert Nozick, en Anarquía, Estado y Utopía, discute con Rawls, pero Rawls en sus obras más importantes, o dos de sus obras más importantes, como Liberalismo Político y la otra es me olvidé la otra obra del Rawls sobre la justicia, la teoría de la justicia, ¿no? En Liberalismo Político y Teoría de la Justicia no menciona la palabra Estado con mayúscula tampoco, ¿no? Sin embargo, fue Rawls el que de alguna manera revitalizó la discusión sobre la teoría del Estado dentro de la filosofía política norteamericana, ¿no? Entonces, hay algo ahí de la tradición que seguramente tiene mucho que ver con esto, ¿no? Bueno, sigo. El libertarismo, esta corriente de pensamiento, es la que animó y anima el espíritu del Silicon Valley, encarnado en las figuras empresariales de California que lo reivindican y que han logrado su consagración. Consagración no a través de la conquista del poder político, sino a través de la difusión de una ideología que habría irrigado poco a poco todos los discursos, las prácticas, los modos de organización, encarnando un nuevo horizonte utópico que se convertiría, a partir del desarrollo tecnológico, en realizable. La condición de posibilidad para la realización de ese horizonte liberado de intermediarios, descentralizado y transparente, en el que convergen la racionalidad económica liberal y el espíritu libertario, se posibilitó a partir del Bitcoin. El Bitcoin es fundamental porque lleva al plano de la práctica cotidiana la posibilidad de un intercambio directo entre individuos exento de cualquier mediación. Aspiración que encuentra disponibilidad en los criptoidealistas y en los cyberpunks que venían propagando hace rato el cifrado de datos como un arma de lucha contra la opresión estatal y la vigilancia. Ahí Saddam cita el manuscrito criptoanarquista, que es bien interesante. Las transacciones mercantiles a partir de la criptomoneda dejan al margen cualquier tipo de intermediación estatal y tiene como efecto privar al Estado de uno de los atributos fundamentales que le dio vida en la modernidad. Un personaje que puede ser real o ficticio, no sabemos, Satoshi Nakamoto, y es irrelevante, digamos, porque sus acciones tuvieron consecuencias reales, comenzó a utilizar desde nuevas bases el concepto de una moneda virtual.
El funcionamiento se ejecutaba a partir de la red de pares, por peer-to-peer, en la que individuos ponían sus computadoras a disposición a fin de garantizar la realización en red de todas las operaciones según un mecanismo denominado de minería, otorgando entidad física a una retórica que celebraba el primado libertario de lo colaborativo y la economía del compartir. La aceptación definitiva fue en el año 2010 con Bitcoin Market, que permitía cambiar dólares a Bitcoin. La potencia de este mercado libre, sin regulaciones y al margen del Estado, atrajo prontamente la atención del mundo financiero y capitales de riesgo que vieron las potencialidades que permitía esta arquitectura técnico-monetaria. Desde ese momento, el espíritu cyberpunk y el liberalismo digital comenzaron a operar concertadamente para la realización de una nueva utopía económica. Pero a este mercado de moneda digital le faltaba algo: poder asegurar las transacciones. Ahí aparece una técnica complementaria, la del blockchain o cadena de bloques. Consiste en un registro único, consensuado y distribuido en varios nodos de una red. En el caso de las criptomonedas, es posible pensarlo como el libro contable donde se registra cada una de las transacciones. La cadena de bloques opera en múltiples niveles que van desde instituciones financieras hasta ONGs que se valen de este recurso para incentivar microdonaciones. Este gran libro contable no modificable ni falsificable garantiza, sin la necesidad e intervención de un intermediario que certifique, el conjunto de las operaciones que se encuentran al alcance de quienes participan. Lo que pensaba en este caso es, bueno, digamos, lo que no interviene, la ausencia de una instancia de intermediación, es la ausencia de una autoridad que regula ese contrato, que regula ese intercambio. ¿Qué pasa en el caso de las estafas? Parece que Argentina es uno de los países que va muy bien en el ranking, digamos, de estafas con este sistema de Bitcoin, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con las estafas? ¿A quién se recurre en el caso de una estafa? ¿Se recurre al Estado? ¿A quién se recurre? O el sistema resuelve, digamos, eso de alguna manera, pero ¿de qué modo lo podría resolver? Digamos, ¿cómo se resuelve si no hay una instancia de autoridad, ¿no? que sostenga la amenaza frente a ese tipo de acciones? La asociación entre Bitcoin y blockchain imprime una nueva dinámica al dinero, pero también, y más importante, transforma las relaciones de consumo. Asistimos, dice Saddam, al fin de la sociedad de consumo que ponía frente a frente productos y personas, o marcas y personas. Se abre paso la economía prosumidor, una suerte de productor-consumidor, otra vez, ¿no? Esta cosa de que se es uno y lo otro al mismo tiempo, o se es uno y otro. Bueno, en esta situación, todos seríamos individuos empresarios con el doble beneficio de dar y recibir sin la intermediación de terceros, con costos a la baja y procediendo de modo automatizado e instantáneo. La consumación de esta visión de mundo importa una división, un nuevo orden entre las personas y las cosas, una organización libertarista de los asuntos humanos. Es el triunfo, dice Saddam, de la filosofía política de Locke, donde la libre acción tiene la única restricción del derecho natural: vida, libertad y propiedad. Entramos, de este modo, en una era de la contractualización generalizada. Así termino la presentación del capítulo. Me parece que hay temas interesantes, pero me parece que es interesante en todo caso que podamos intercambiar opiniones, porque traté de ser lo más ajustado, digamos,
al texto posible. Bueno, a ver, muchas gracias, Germán. La verdad que como suele suceder en este seminario y que no es generalizable a todas las instancias, siempre contamos con presentaciones muy buenas y esta no fue la excepción, así que te agradezco. Yo me quedé curiosa con una cosa que estuviste mirando, indagando, que son los gemelos digitales. Quería preguntarte qué estuviste mirando y pedirte que nos contaras un poco más de qué trata de qué trata, digamos, de en qué consisten más específicamente. Es la reproducción en el plano digital de un objeto, un proceso físico. Se usa para mejorar procesos o objetos, digamos, ¿no? Por ejemplo, había uno que mostraba cómo cartografían una bicicleta y ven todos los movimientos, la suspensión, no sé, material, hacen una evaluación integral de ese producto en tiempo real a partir de una multiplicidad de sensores que ese objeto tiene, digamos, ¿no? Y eso es muy impresionante porque eso es en tiempo real. O sea, esa información, porque ¿cuál es el objetivo, digamos? Porque uno piensa, ¿por qué inteligencia, digamos? ¿No? Porque lo que se pretende no es adelantar conocimiento, sino adelantar acción, anticipar la acción. O sea, por eso la utilidad de estas herramientas, ¿no? La utilidad es absolutamente práctica. O sea, lo que se busca es poder producir insumos que transformen el mundo físico, digamos. Este control, esta vigilancia pormenorizada, muy ajustada, supuestamente, digamos, al mundo físico, permite hacer ese juego, esa transformación, es una vigilancia constante sobre lo que sucede, por ejemplo, dentro de una fábrica. Y hay mucha gente, muchos de los que vi hablando, que hablan con un entusiasmo muy impresionante, muy impresionante. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Mica, vos querés decir algo más, ¿no? No, dale. Bueno, Después hago un comentario. Dale, bueno, concuerdo con Mica, me encantó la presentación. Bueno, digamos, te digo una cosa que no apareció tanto, pero que apareció en tu aproximación al tema, que es la cuestión de la inteligencia en términos de inteligencia como protección del Estado, inteligencia militar o inteligencia civil, digamos, vinculada a inteligencia artificial, ¿no? Algo que hemos hablado con Germán en algún otro momento, que él entiendo que ha reflexionado al respecto, es ese vínculo, la utilización de ese mismo vocablo, inteligencia, para la inteligencia artificial y para la inteligencia como esta investigación sobre asuntos de Estado, etcétera, ¿no? Me parece que es un tema que da para un montón y que vos serías una persona fundamental para tratarlo, ¿no? Yo, viste, siempre quiero tratar de cruzarte con Juana Cervi, a ver, para pensar un poco esas cuestiones entre derecho, inteligencia y digamos, gobierno algorítmico, si se puede decir de esa manera. Bueno, pero que en este capítulo justo no aparece tanto, pero que te lo tiro así en frente de todos para un poco obligarte al año que viene, comprometerte para el año que viene, pensar algo en ese sentido. Después, en relación con lo que vos trajiste, muy bien sobre Saddam, claro, yo concuerdo mucho en una posición que vos sostenés que, digamos, más que la abolición del trabajo, lo problemático son otras aboliciones. Digamos, por ejemplo, decías vos del salario, digamos, más que la abolición del trabajo, decías vos, lo problemático es la abolición del salario. Y Sador algo también trata de decir en ese sentido, que él dice, bueno, lo más problemático es cuando la inteligencia artificial avanza en contra de ciertas formas de vincularse que venían teniendo las personas, como el acuerdo, la negociación, la amistad, porque eso hace que se eviten una serie de instancias
de las cuales no se sabe precisamente el resultado. Entonces, ahí estaría como la riqueza de los vínculos, de los lazos sociales analógicos, digamos, que en un gobierno de lo algorítmico artificial, digamos, se perdería, ¿no? Y lo digo porque también es algo que habíamos conversado con Germán, digamos, cuando había posibilidades de reunirse en persona, que es que esta forma de gobierno que trata de evitar aquello cuyo resultado no se puede predecir, se vincula mucho con un clima de literalidad, digamos, de no permitir el uso de lo metafórico, ¿no? De lo sutil, de lo gris, de todo eso que caracteriza o viene caracterizando a la humanidad, venía caracterizando a la humanidad hasta este momento, por lo menos. Parecería, ¿no? Con todas estas mediaciones que pone la máquina, desde el gobierno hasta el confort, hasta la economía, que se trata de eludir esas instancias, digamos, justamente de metáfora, de negociación, todas las instancias donde no es claro aquello que se está diciendo, ¿no? Y en mi opinión con el Bitcoin también pasa algo que es un fenómeno que, como todo fenómeno, digamos, abre la puerta a posibilidades nuevas, más afines y menos afines a la emancipación, más afines y menos afines al neoliberalismo, ¿no? Es decir, el Bitcoin permite correrse del control estatal, que eso es visto desde un punto de vista como algo positivo, o de los bancos, que es visto sobre todo por algunos sectores como algo muy positivo, pero también permite un tráfico de cualquier cosa, digamos, permite la compraventa de cualquier cosa. Y bueno, digo, y en ese sentido es un fenómeno nuevo, claro, que está asociado a la inteligencia artificial, un poco también por asociación social, es decir, la gente que está muy avanzada, digamos, en términos de inteligencia artificial, suele ser gente que se vincula también comprando y vendiendo con Bitcoin. No sé si tenés algo, si querés decir algo al respecto. No, nada, a mí lo leo y no deja de asombrarme, digamos, todo esto, ¿no? O sea, me produce ese extrañamiento. O sea, nada, me doy cuenta de que es un mundo en el que vivimos de hecho, digamos, ¿no? Pero me produce ese extrañamiento, ese impacto. Hay algo que a mí me parece interesante sobre el tema de la temporalidad, digamos, de este mundo, de esta vida, de este mundo algorítmico, que en referencia a esto que vos decías antes con el tema de la inteligencia estatal, que yo, bueno, la inteligencia estatal, tal cual se va a configurar, a constituir a partir de mediados del siglo XX, que es el momento donde se transforma en una disciplina con autonomía relativa, con sus propias instituciones, digamos, ¿no? Surge a partir de lo que se va a llamar la sorpresa, ¿no? A partir del acontecimiento. Y es muy impresionante porque cuando leo me da la sensación de que el objetivo, digamos, el objetivo de máxima, la ilusio, lo que mueve, digamos, este campo de la inteligencia artificial, es justamente anticipar el acontecimiento. Busca, porque anticipando el acontecimiento, digamos, extinguiría al humano, definitivamente. Y me parece que es está como latente ahí eso, ¿no? Esta cosa de poder anticiparse, ¿no? Anticiparse, prever, la previsión. No sé, es algo que hay que pensar. Yo lo pienso como en trazos muy gruesos todavía, ¿no? No, pensaba para enfatizar un poco en lo que decía Hernán, que yo también
cuando escuchaba la presentación de Germán me lo notaba, que creo que es uno de los efectos más nocivos, digamos, de la mediación de casi todos los registros e instancias de la vida por la tecnología, en la pretensión de eliminar toda mediación posible, esa es como su paradoja también. Lo que más queda afectado son las formas, como diría Simmel, lúdicas de la sociabilidad. O sea, lo que más queda afectado son las formas en las que lo único que importa es estar con otro, por el solo estar con otros, por ese mismo hecho, digamos, por el disfrute de la compañía, la complicidad, por todo lo que no se dice, por todo lo que queda en los bordes de esa relación. En definitiva, por todo lo que se produce como exceso del vínculo. Digamos. Y eso, son esos excesos que podríamos asociar al concepto de ambivalencia, ambigüedad, bueno, gris, lo que decía Hernán, ¿no? Esas zonas grises, inclusive con el humor, con la ironía, qué sé yo. O sea, es todo eso lo que el código binario que se erige como principio del mundo digital automatizado elimina, no, imposibilita, y lo único que puede arrojar, creo yo, esa binarización del mundo son, bueno, son posiciones polares, ¿no? Son polarizaciones y polarizaciones que tienen como un conato autoritario, o sea, cuando bueno, no sé, ahora me acuerdo de la broma de Kundera, ¿no? Pero cuando ni la broma, ni el chiste, ni el humor, ni el exceso, ni el desborde, no sé, si todo eso que escapa al binarismo es perseguido, o es eliminado, o es dejado al lado, o es, no sé, lo que queda son lógicas discriminatorias, excluyentes, no sé, sin necesidad de ningún extra, quiero decir, sin necesidad de una inteligencia de Estado clásica o contemporánea, o como querramos concebirla, digo. Por eso me parece que está bueno también asociar esta parte del libro con el otro libro, y la idea del totalitarismo soft, ¿no? O la idea del soft totalitarismo vinculado con el neoliberalismo, del cual y ahora me resuena la otra parte de tu presentación, que es el cual es como impensable sin el principio de la competencia que subyace a esta idea de la comparabilidad, comparatología, no me sale la palabra, comparatología integral de la vida, que es como la nafta, el combustible ideológico del neoliberalismo. O sea, la idea rectora del neoliberalismo, o una de las ideas rectoras del neoliberalismo, es la competencia, y la competencia como bien dijiste vos, competencia sobre todo con uno mismo, podríamos pensar en términos neoliberales, pero también con cualquier par, no importa en qué nivel jerárquico se encuentre, e inclusive con cuerpos no orgánicos, Claro, inclusive eso, con la ¿no? máquina. No, y que lo peor es que cuando el principio que rige la competencia sin liberalismo político, o sea, cuando lo único que rige es, o como decía Adorno, cuando se liquida el principio liberal, lo único que queda es la competencia como principio antropológico. Y cuando queda la competencia como principio antropológico, lo que hay, o lo que ella tiene como resultado, es la idea de la legitimidad más absoluta de la desigualdad, porque es en una competencia, la lógica inherente, inmanente de la competencia es ganadores, perdedores, ¿no? Y en ese ganadores, perdedores, hay un reconocimiento legítimo, porque es una competencia, si no, no sería competencia. Si no hubiera ganador ni perdedor, no sería competencia. Si hay ganadores y perdedores, si hay ricos y pobres, hay gente en buenas condiciones, gente en malas condiciones, eso responde a una lógica legítima, en el fondo, y por lo tanto, que no reclama ninguna reparación ni ninguna acción que la transforme, ¿no? Bueno, lo que todos ustedes ya saben. Digo, si sumamos lo que acabamos de decir, más la lógica de la competencia a la que subyace esta comparatología
habilitada Legal. por los automatismos y lo digital. Lo bueno es que estamos incorporando un montón de lenguaje para explicar cosas que son, que vienen de miles de años y son problemas de la política, de la sociología, de la cultura, etc. Digo, si sumamos a todo eso, esa idea de eliminar el intermediario, que es la máxima libertaria, a lo que nos lleva directamente es a la eliminación de la política. Y creo que el problema, el gran problema que tenemos frente a esto es que estamos perdiendo en esa batalla, me parece a mí. O sea, perdiendo, perdiendo contra aquellos que defienden la idea de la inmediatez y por lo tanto de la no mediación como principio abstracto, sin reparar o no, o sabiendo que esa no mediación supone el fin de la política, porque si hay algo que es la política es la mediación. ¿Qué es la política si no es una forma de mediación? ¿No? Y quizás la más propia o la única forma humana de mediación, no sé. Bueno, nada, me extendí porque me quedo dando vueltas en tu presentación, más en intervenciones, todos esos elementos que están en el texto. Cuando se reduce, digamos, el Estado, Nozick, por ejemplo, Robert Nozick, ¿no? El Estado ultra mínimo, Sí. Igual hay un Estado que garantiza la seguridad, digamos, ¿no? Absolutamente. O sea, Sí. hay alguien que reparte palos, ¿no? Para poder mantener determinado statu quo, ¿no? O sea, entonces, como que esta tendencia, estas corrientes que están orientadas a la extinción del Estado, una forma de extinción del Estado, terminan siendo como Sísifo, ¿no? O sea, arrastran la piedra hasta un punto donde se les cae encima, porque es esa función la que no pueden hacer desaparecer, porque el sostenimiento de esta otra cosa que decíamos antes también, ¿no? Esta es la competencia que se da en un contexto de acumulación, de concentración de la economía, también inédito en la historia. Entonces, digo, ¿cómo toda esa bolsa de cosas distintas logran un orden? Porque después todo lo que los tipos proponen efectivamente es un orden, ¿no? Tiene ese carácter positivo, tiene ese carácter integrador, no es una visión de mundo, sino que prescribe un mundo, ¿no? Lo ordena, nos da a cada uno una función, un lugar. Digo, tiene esa característica. Y ahí también radica la potencia, no es crítico, es positivo. El mundo es así funciona, así es más eficaz. Y otra cosa que me llamó la atención es que no sé si es un tema de traducción o qué, pero no aparece la palabra eficiencia, aparece la palabra eficacia. No sé si contempla la idea de eficiencia, pero eficacia y eficiencia tampoco son lo mismo, digamos, ¿no? Lo cual habría que hacer una lectura, no sé si soy muy suspicaz, pero la eficacia y la eficiencia, porque justamente lo que buscan es la mayor rentabilidad, ¿no? La mejor opción, la mayor rentabilidad, digamos. No es solo la eficacia, porque uno puede ser eficaz y despilfarrar recursos, digamos, ¿no? Uno puede ser eficaz ejecutando una política pública y esa política pública, por ejemplo, insume una cantidad de recursos impresionante. Bueno, pero la eficacia de la política la tiene, o la acción es eficaz. No es lo mismo, y me llamó la atención, yo lo incorporé a la idea de eficacia, porque me parecía que estaba hablando de las dos cosas, ¿no? Sí. Perdón, digo una mini cosita solo, y porque quiero, ahí Santiago quería hacer un comentario, pero solo para reforzar también algo que había dicho Micaela, digamos, esta lógica binaria como lógica discriminativa, pensándolo en paralelo con lo que acaba de decir Germán, me parece que un poco, que eso es algo que es un punto central de este paradigma, que es decir, uno de los objetivos que Sagan lo repite permanentemente es vender publicidad focalizada. Para vender publicidad focalizada te tienen que meter en una casilla, y para meterte en una casilla tienen que borrar una serie de grises que hacen a tu persona. Entonces, efectivamente, atrás de, digamos, de esta conformación hay una simplificación, digamos, binaria de la constitución subjetiva.
Digo, me parece que es algo que él tiene en cuenta y que me parece que está bueno tener en cuenta. Pero bueno, le pasamos la palabra a Santiago. Muchas gracias, Hernán. Germán, un placer, un placer. De lejos vine, desde Berazategui me vine hasta la pantalla para verte. No, me preocupa alguna cuestión. Inicialmente me preocupa, sin ir a lo del acontecimiento, pero podemos hablar un poquito de eso. Me preocupa la lectura de Saddam cada vez que aparece algún filósofo. Yo como vengo de ahí, en este grupo tengo esa responsabilidad. No voy a ir tanto a lo de Rawls y Nozick, pero me parece sobre todo preocupante el final. Por eso quería preguntarte a vos, Germán, cuando dice que en el fondo lo que ha ocurrido es una gran contractualización serial o una cosa así de Locke, ¿no? Como que en el fondo hemos logrado el contrato social según Locke. Eso no es así, digamos. Yo creo que hay una cierta, si es que esto es así, hay una cierta ingenuidad, siento, en Saddam, no con respecto a su descripción, que es brillante, digamos, o sea, en todo sentido cierra, sino, por un lado, y ya lo hemos hablado, en su descripción de qué es lo humano, porque ahora ya avanza mucho, ahora habla de una sustitución posible, sobre su definición del humano, por eso después recae en antropologías que en el fondo sería una definición del humano, pero como su definición del humano es medio extraña, yo no puedo terminar de cerrar ahí. Todo lo que es la descripción del sistema Leviatán cibernético, en ese sentido, uno puede encontrar, va a encontrar, definitivamente la descripción es bárbara, pero cuando empieza y me parece que es lo que resaltó hoy Micaela y que lo viene diciendo ella, y también lo decía Facundo en un momento en su presentación, es todo el papel de lo político en esto. La definición del contrato social según Locke es que cada uno entra al contrato social no solo para mantener su propiedad privada, entra en el contrato social porque va a limitar que cada uno tenga, digamos, que no tenga más de lo necesario, lo que necesita, digamos. Y el contrato social implica una decisión ciudadana. Si yo lo que entiendo acá es que todo este leviatán algorítmico lo que hace es decidir por el ser humano, entonces en ese sentido también está socavando lo humano en esta definición del contrato social, porque sería que, bueno, sin comerla ni beberla, uno está dentro de un sistema en el cual no decide. Entonces me parece que ahí también hay una subdefinición de lo humano, porque para entrar en el contrato social, y mala lectura de Locke, porque para entrar en el contrato social según Locke, lo que hay que hacer es tomar una decisión. Es decir, nosotros, a partir de entrar en el contrato social, es que adquirimos una nueva libertad. Y esa nueva libertad es mayor a la anterior que teníamos en el estado natural, digamos, naturaleza, y es la libertad política, digamos. Entonces, me parece a mí, y por eso quería consultarte a vos, a mí me parece que el análisis en Saddam de todo este fenómeno siempre cae cuando tiene que abordar lo que nos hace seres humanos, que es el tema político, y que en realidad todo este problema se resume a, bueno, ¿lo vamos a controlar políticamente este fenómeno o nos vamos a dejar controlar por el capital cibernético, digamos? Que sigue siendo el capital, que hay gente que está tomando decisiones. No toma decisiones el robot o el algoritmo. El algoritmo, sobre todo, como lógica, no toma decisiones. Es impecable porque si entra A y sale B, cada vez que entre A, sale B. Pero hay alguien poniendo A. Hay alguien que está diciendo qué es lo que el algoritmo va a decir. El algoritmo solo no lo puede definir. Es imposible. Por eso es un problema político. Porque acá hay un sustento político que hace que esto funcione. Y es los que están poniendo la variable A para que el algoritmo reproduzca infaliblemente esa lógica. Entonces, si el problema político es lo fundamental, entonces habría que leer mejor al contractualismo, habría que leer un poquito mejor las definiciones políticas justamente para poder convertir este fenómeno en algo
manejable. Por eso mi pregunta tiene que ver con cómo sentís vos porque es un capítulo muy político cómo está Hobbes, Locke, Nozick ahí, y si vos sentís que en realidad pase por un tema contractualista o no la independencia de este Leviatán. Si es el Leviatán político, es un Leviatán en el cual la comunidad está a cargo. Si es un Leviatán algorítmico, no dejan de haber algunos pocos que estén a cargo, me parece a mí. Sí, en realidad lo que me da la sensación es que Saddam lo que hace muy bien es como una descripción sociológica del problema, más que filosófica, ¿no? Y que tal vez puede ser que esas referencias sean un poco livianas, digamos, ¿no? Pero también porque me da la sensación de que su intención es salir a jugar, ¿no? No es solo analizar, sino es tomar posición sobre el problema y salir a discutir públicamente, ¿no? Sentar posición pública sobre, no se está alejando del problema, sino que lo que está haciendo es tratando de meterse adentro para poder discutir estas cuestiones públicamente, digamos, contra los tipos, las minas, lo que sea, los referentes que defienden esas posiciones, que también uno podría pensar ahí el tema de las rivalidades, el tema de tradiciones, digamos, filosóficas o intelectuales, ¿no? O sea, es un francés leyendo un inglés, a un norteamericano, digamos, cómo se leen a partir de las propias tradiciones a los distintos autores, digamos, ¿no? Sí, claramente, en este tipo de orden digital, el consentimiento no aparece, el consentimiento expreso no aparece, y la verdad es que honestamente no sé qué potencia política puede tener, qué factibilidad política puede tener prestar un consentimiento expreso, digamos, ¿no? Todas esas discusiones de gran parte de la filosofía analítica respecto del consentimiento expreso, ¿no? Que retoman el contractualismo, ¿no? Y discuten el tema del consentimiento. Nada, me parece que no, porque la vida social no funciona así. Yo no doy ok y no leo una de los pliegos esos de condiciones que te aparecen cuando tenés que entrar a una página de internet o hacer algo, no leo uno. ¿No? Pero está bien. Lo que yo digo, no digo por ahí, digo el contrato social que controla al capital cibernético. O lo controla el contrato social, es decir, la comunidad toda, o algunos intereses capitalistas. Me refiero a eso en el fondo, no el consentimiento individual. Porque justamente el contrato social es cuando el individuo desaparece y se convierte en un conjunto, en un colectivo. Sí, sí, en Estado, cuando vos vas a votar, claro, votás a alguien que va a controlar la incidencia de ese capital cibernético sobre tu vida. Sí. No es el ok, sino, bueno, un Estado que esté presente para controlar esa incidencia, simplemente. Y habría que ver por qué en todo caso Saddam no se apoya más, digamos, siendo francés, digamos, viniendo de ese Estado, ¿no? Que inclusive menciona, cuando en la primera parte de este capítulo, cuando menciona las ciudades, menciona Amor y menciona a Luis XIV, digamos, ¿no? Bueno, Luis XIV fue el constructor del Estado francés, no solo en términos de censo, ¿no? de las primeras experiencias, digamos, de estadística, de compilación de conocimientos propios del Estado, sino que fue el que creó la policía, por ejemplo. La primera policía moderna de nuestro mundo la creó Luis XIV. Y la policía moderna con todas sus funciones, digamos, ¿no? Con las funciones que hasta hoy día cumple una policía. Con diferencias, pero con las mismas funciones. Entonces, yo me parece bien interesante, sería muy interesante conversarlo inclusive con él, ¿no? ¿Por qué no se apoya más? ¿Por qué hay cierto como resquemor de, en todo caso, hablar del Estado? Sí, estoy de acuerdo, completamente. Hay una pregunta Perdón, también de... sí, ¿querés? No, dale. No, a mí que se me Hay una cayó pregunta de internet María y volví. sí, Sí. te vimos desaparecer. De No, iba a María decir. Burgueño.
que no, creo que no es en particular para Germán, pero que, digamos, que pregunta, me parece que es una pregunta muy, digamos, interesante para hacerlas a Saadán, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que vive afuera de Internet? ¿Qué pasa con esa parte de la humanidad, ¿no? Que existe, no solo ella se refiere a pueblos originarios o comunidades que no acceden a Internet. Yo no sé, sinceramente, el estado, digamos, de conectividad de lo que podemos llamar pueblos originarios, pero sí, digamos, sí se sabe que sí, que hay cerca de un 40% de habitantes del planeta que no tienen conexión permanente a Internet, digamos, que no viven en una realidad permanente de Internet. Ahí está. Ah, María, ¿querés tomar la palabra? A ver. Hola, ¿cómo están? Bueno, era más que nada eso, o sea, yo me hago esta pregunta, o sea, ¿cómo va a quedar? ¿Van a quedar dos submundos? El mundo que vive conectado a cosas ancestrales, a todo lo que es un contacto con lo religioso, con lo espiritual, y otro mundo que está totalmente pensando en la hibridación del ser humano y en la prolongación de nuestros cerebros en una caja de silicio, ¿no? Como si hubiese dos tipos de mundos. O sea, me da muy a película de ciencia ficción, pero parecería que fuéramos hacia eso realmente. Solo ese era el comentario. Gracias. Me encanta el ciclo. Yo soy poco optimista en relación a eso, o sea, creo que aún los que están por fuera están dentro. O sea, me parece que es muy difícil imaginar una afuera de este mundo en términos de nada, del alcance global del neoliberalismo y de sus tecnologías, ¿no? Y inclusive Abdiel mencionaba ahí el extractivismo. Bueno, todo forma parte de un todo complejo del cual creo que es muy difícil mantenerse a margen. Y eso, aún aquellos que no tienen acceso, indefectiblemente sufren los efectos, sin duda, de las lógicas que habilitan otros despliegues, ¿no? Y que incluyen más directamente a otros sectores. No, por ejemplo, cuando Sí. personas son obligadas a desplazarse de sus territorios o son obligadas a prácticamente esclavizarse para buscar silicio, digamos, aunque esas personas no puedan tener acceso permanente a Internet, están afectadas por el uso masivo de Internet. Pero además, Mica decía, los que están afuera están adentro, y yo también diría los que están adentro están afuera, en el sentido de que no hay una visión racional de la inteligencia artificial, o no hay solamente una visión racional, hay una visión espiritual, incluso existe, el transhumanismo tiene corrientes espirituales distintas de las por ahí que se conocían antes, pero que hay una creencia espiritual, mitológico-espiritual en torno de las nuevas tecnologías también. Sí, seguro. Yo diría, bueno, no sé si Abdiel quería hacer algún otro comentario. Tomé al vuelo una de sus palabras, pero en realidad no repliqué su pregunta. No sé si quisiera hablar él o la leo. La leo. ¿Cómo se reorganiza en este contexto el mundo en tanto al extractivismo que dará el sustento material a lo que se discute con Saadán y ya se da por hecho la inminente transformación social ordenada por los ordenadores? Bueno, un poco nos referimos, ¿no? A eso. O si alguno quiere agregar algo más. Ahí está Abdiel en sí mismo. Ah, Si quiere, eso. Hola, un saludo. Es que, bueno, me queda a mí la duda de cómo el mundo empieza también a reorganizarse en términos de dónde se va a obtener el silicio, el coltán, dónde se van a obtener todas estas tierras raras para algo que parecería ser ya inminente, ¿no? Nosotros estamos discutiendo cómo se está reordenando el mundo en términos sociales, ya dándolo por hecho. En ese sentido, pues a mí siempre me ha quedado como esa duda, ¿no? O sea, el Internet tiene que salir de alguna materialidad, ¿no? No es la computadora ya dada por hecho. Para que Silicon Valley pueda funcionar, tiene que extraer los recursos de algún lugar y en ese sentido, pues va la otra destrucción, ¿no? La destrucción material más allá de bueno, aunada, mejor dicho, aunada a la deshumanización. Me quedó esa reflexión. Sí, yo completamente, un comentario
Lo que pasa es que, bueno, uno piensa esas transformaciones en base a, no solo a la propuesta de Saddam, sino porque, la percepción de que son cosas que están ocurriendo. Claramente, el tema de los recursos naturales, nada, hay que ver cómo se va desenvolviendo la historia también, ¿no? No lo sé. Sí, son todas cuestiones que creo que nosotros no podemos anticipar. Los sistemas pueden anticipar muchas cosas, bueno, hay algo de ese orden que creo que tampoco es anticipable. Por suerte, igual, porque si no, si se pudiera anticipar ya estaríamos, no sé, en otro Me quedó nivel. una cosa, me quedé pensando, digamos, una cosa que hablábamos hace ratito, antes de empezar, cuando estábamos entrando, como la necesidad de lo que, por la experiencia que nosotros tuvimos con la lectura de Marcus durante el año pasado también, de Ferrari también, ¿no? O sea, ¿por dónde va a canalizar o por dónde puede canalizar la propuesta positiva para contraponer a esto que está ocurriendo, digamos, ¿no? ¿Cómo puede canalizar, qué se puede, por dónde entrarle positivamente a esto? No solo en términos de crítica, que es fundamental, pero en términos de, porque lo que se está haciendo, lo que decíamos, ¿no? Está haciendo es construir un orden. Bueno, ¿de qué modo nosotros pensamos un orden también, ¿no? Un orden político. Bueno, ¿de qué modo nosotros pensamos un orden político? A mí me da la sensación de que lo hablábamos, como decía antes, en el caso de Marcus Gabriel, él tiene, digamos, identificado interlocutores, por lo menos, ¿no? Él sabe, él le habla a determinados interlocutores, que son las principales empresas de Alemania o del mundo, qué sé yo, le habla a los CEOs, le habla... Pero que hay algo, digamos, de la propuesta, del análisis y la propuesta que se desprende del análisis, en el caso de los textos intelectuales, de los europeos, que termina trayendo como respuestas que no terminan de coincidir con lo que se describe, ¿no? Está el tema de la vuelta al humanismo, el tema de los derechos, el tema de la regulación, el tema del consentimiento, ¿no? Como todas ideas que uno dice están algo agotadas, ¿no? Que si bien son fundamentales, ¿no? Nos educaron, qué sé yo, uno ve este mundo y dice, ¿cómo puede estas ideas, digamos, revitalizarse, ¿no? ¿Cómo podrían reingresar en este mundo? A mí me da la sensación de que, digamos, nosotros, aparte tendríamos el deber de pensar desde nuestra latitud, ¿no? Desde nuestro lugar, que además no es el mismo, o en todo caso, si elegimos sumarnos a alguna posición que no es específicamente de esta latitud, bueno, sumarnos con la plena conciencia de que nos estamos sumando a una posición que igualmente en términos de geopolítica nos va a someter, digamos, ¿no? No sé, a mí como que me dan ganas de poder o de tratar de dar ese salto, ¿no? Que me resulta difícil porque no logro encontrarle el agujero al mate, pero que nada, bueno, estos seminarios, ¿no? Todas las discusiones que venimos teniendo, que tuvimos durante todo el año pasado en UNSAM, me parece que, nada, es como una sensación, ¿no? De que es por ahí. Sí, eso. Bueno, yo iría, nada, cerrando con todos estos últimos comentarios que son para elaborar y reflexionar y seguir trabajando a futuro. Y recordarles que el lunes próximo nos encontramos de nuevo, vamos a contar con la presentación de Enzo. Enzo seguro que pone el foco ahí donde Germán sostiene que hay que ponerlo, que es en la geopolítica, y está muy bien, yo estoy de acuerdo.
Así que el lunes que viene vamos a tener su presentación y cerramos el lunes siguiente, ya nos quedan solo 2 encuentros, con una invitada estrella, que es Flavia Costa. Así que agéndense estos últimos 2 lunes, y sí, voy a hacer una última invitación, muy fundamental, que tiene mucho que ver con los temas de Germán y con los temas del seminario, que es a la conversación que van a sostener Hernán Borisonic con Fabián Ludueña, que es un filósofo, como dice Mario Greco, que tiene un nivel mundial o nivel internacional, y la conversación va a girar en torno a las transformaciones contemporáneas de la soberanía. Me estoy leyendo el machete. Transformaciones contemporáneas de la soberanía, de la razón de Estado a la inteligencia artificial. Eso va a ser el jueves 3 de diciembre a las 18 horas. Con esto ya casi en la pantalla y este chivo aparecemos un programa televisivo. Ya creo que pronto podemos girar para ese lado, ¿no? Tanta video y pantalla y verse, qué sé yo, ya te pone... Bueno, no sé, Hernán, si querés agregar algo más, y si no ya nos... Uy, hay un comentario largo de Luis, pero nada, lo leemos, Luis. Sí, perdón. No, yo agradecer a Germán, como siempre, por la claridad de su explicación, de su exposición, a Mica por la propaganda. No, es un filósofo al que quería entrevistar públicamente hacía mucho tiempo, que conozco hace mucho tiempo, y me parece que es alguien que puede aportar algo a los temas que estamos debatiendo, así que me parece un muy buen cierre del año. Y luego sí, en los otros 2 lunes terminaremos con los libros y veremos qué hacemos en el futuro, cómo terminamos con la tiranía de la inteligencia artificial desde Zoom. Desde el sur, eso está bueno. Bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias, Chao, Germán. gracias.